Los 20 cuadros que hay que ver una vez en la vida. Es difícil hacer una valoración de las mejores obras de arte de la historia, pero estas 20 pinturas sin duda cambiaron la historia del arte. Y aquí te las mostramos. Número 1. El beso. Obra de Gustav Klimt. Muchas disputas hay sobre cuál es el cuadro más famoso de la historia, aunque este sale en todos los listados. ¿Será por su particular técnica? Está pintado con pedazos de oro. ¿Será por su intrínseco romanticismo? Este lienzo, pintado en 1908, es sin duda el más conocido de su autor, que pertenece al simbolismo y al Art Nouveau. Dicen que la inspiración de Klimt fueron los mosaicos bizantinos de la iglesia de San Vital de Rávena, de ahí que la obra nos recuerde a la iconografía religiosa. Sin embargo, el cuadro está lleno de un enorme erotismo y sensualidad, a la vez que representa el completo amor y conexión entre hombre y mujer, que aparecen unidos y equilibrados en un gesto de cariño sin parangón. Número 2. Marilyn Monroe. Obra de Andy Warhol. Es uno de los cuadros contemporáneos más famosos de todos los tiempos, capaz de saltar de las paredes de los museos a los pins, las carpetas escolares, las portadas de disco. En los años 60, pintores como Andy Warhol quisieron huir del expresionismo abstracto utilizando como elementos artísticos personas u objetos tomados del cine, la publicidad, los periódicos. El pop art surgía así para reclamar que cualquier persona o cosa de la vida cotidiana era susceptible de convertirse en obra de arte. Warhol cogió una de las imágenes más conocidas de la actriz Marilyn Monroe y la convirtió en una obra de arte, icónica a través de colores, para crear una imagen irrepetible a medio camino entre el cuadro y el cartel. Número 3. El almuerzo de los remeros. Obra de Pierre-Auguste Renoir. El pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir era un verdadero bon vivant que, en sus cuadros, se alejaba de la denuncia social para retratar los grandes placeres de la vida. Pintado en 1881, nos lleva hasta la terraza de la Maison Fournaise, un local situado a las orillas del Sena muy conocido en aquella época por sus desayunos, almuerzos, cenas, bailes hasta el atardecer y donde se alquilaban botes para navegar por el río. Habitual del sitio, Renoir decidió hacerle pasar a la historia con ese lienzo en el que capturó su buen ambiente y algunos de sus mejores amigos, como el pintor Caillebotte, sentado, a la derecha, o su modelo preferida, Aline Charigot, jugando con un perrito, que se convertiría en la esposa del pintor años después. Número 4. El nacimiento de Venus. Obra de Sandro Botticelli. Datada en el año 1484, el poético retrato pictórico de cómo nace la diosa del amor es una de las obras más fascinantes de la historia de la pintura y una de las más emblemáticas del periodo renacentista. Todo es delicado y sensual en esta pintura. Las vestiduras, el soplo de Eolo, la tela con la que la ninfa quiere tapar a Venus, la exquisitez con la que la diosa usa su pelo para tapar sus partes íntimas. En esa enorme delicadeza y femineidad que transmite toda la obra, nos fijamos en la extraña expresión de Venus. ¿Qué nos quiere decir? ¿Está sonriendo? ¿Está relajada? ¿Está pensando en cualquier otra cosa? ¿Se está dejando llevar? Balanceada y serena, la pintura es hermosísima y representa el paso del arte gótico florentino al renacentista. Número 5. La muerte de Merat.
obra de Jacques-Louis David. Jean-Paul Marat, líder revolucionario francés y uno de los artífices del reinado del terror, era amigo personal de Jacques-Louis David, quien tuvo apenas 4 meses para crear una obra que homenajeara para siempre a su compañero. El magnífico óleo, que se exhibe en Bruselas, pertenece al estilo neoclásico, muy de moda en aquel momento. En la imagen vemos a un Marat apuñalado en la misma bañera donde se relajaba. Le vemos con un turbante, pues se lo empapaba en vinagre para aliviar unas erupciones que le salían por ser celíaco. A David le fascinaban los discursos de Marat, capaz de encender a cualquier masa, así que utilizó esta pintura para homenajearlo como mártir de la Revolución Francesa. Número 6. La Escuela de Atenas. Obra de Rafael. Este maravilloso fresco se encuentra en la estancia de la signatura del Palacio del Vaticano, que en la época en la que fue decorada por Rafael, solía ser una biblioteca. En esta espectacular obra quiso representar el origen del pensamiento occidental, la antigua Grecia, y pintó un espacio de arquitectura clásica en la que podemos ver a Platón y Aristóteles en el centro. Pero a todos los protagonistas del fresco les pone la cara de un artista de su tiempo. Así, Platón tiene la cara de Leonardo, Heráclito, la de Miguel Ángel, Hipatia, la de la novia de Rafael, Marguerite, Apeles, como el propio autor, etc. Pero Rafael no solo quiso hacer un catálogo de personajes, sino dejar patente la filosofía de cada uno. Así, Platón, que es más idealista, señala con su pulgar al cielo; Aristóteles, que creía en un pensamiento real y físico, a la tierra. La Ronda de Noche. Obra de Rembrandt. Probablemente, la obra más conocida de Rembrandt, aunque en realidad no se llama Ronda de Noche, sino, como se pudo descubrir gracias a un boceto, la compañía militar del capitán Frans van Inkock y el teniente Willem van Ruitenburg, que son los encargados de dirigir a la compañía que va tras ellos. El título de Ronda de Noche se le otorgó en el siglo XIX por su fondo oscuro, que en origen tampoco era oscuro. La acción pintada por Rembrandt transcurría de día, pero se estropeó el cuadro por la oxidación del barniz y la suciedad. Los militares de aquella época pagaron 100 florines por aparecer en la obra, que representaba la defensa de los ciudadanos holandeses. La enorme valía de este cuadro viene, entre otros motivos, por el exquisito detallismo de Rembrandt, que sabe captar a la percepción los tejidos, las luces, los colores, el movimiento. Número 8. Noche estrellada. Obra de Vincent van Gogh. Quien le hubiera dicho a Van Gogh que, al final de una larga pero poco reconocida en vida trayectoria como pintor, llegaría el lienzo que le haría pasar a la historia. Para unos, su gran obra son Los girasoles; para muchos otros, esta Noche estrellada, pintada en 1889, pocos meses antes de morir. Estaba ingresado en un sanatorio psiquiátrico y desde la ventana veía un paisaje que describió así a su hermano Theo: esta mañana he visto el campo antes de amanecer desde mi ventana, con nada más que la estrella de la mañana, la cual era muy grande. Pero no lo pintó con exactitud, sino que fue una inspiración para retratar también un estado de ánimo y para incluir algunos detalles que no veía, como el pequeño pueblo que se ve al fondo, el de Saint-Rémy. Número 9. El grito. Obra de Edvard Munch. Probablemente la obra de arte que más veces ha sido convertida en meme. Nos hemos sentido identificados con la cara de desesperación del personaje que pintó Edvard Munch en el año 1893. Él se inspiró en su propia vida, la de una persona atormentada e integrada en una familia con problemas: padre alcohólico, madre fallecida,
hermanas con trastornos bipolares, alcohol, etc. El cuadro surgió cuando Munch paseaba con dos amigos, se apoyó en una valla muerto de cansancio y, según cuenta, yo me quedé quieto, temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Existen 4 versiones del cuadro, la más conocida se encuentra en la Galería Nacional de Noruega. 2 de ellas podemos admirarlas en el Museo Munch, también en Oslo, y la cuarta pertenece a una colección particular. Las 3 primeras han sido robadas en alguna ocasión. Número 10. El matrimonio Arnolfini. Obra de Jan van Eyck. Es uno de los cuadros más antiguos conservados en el mundo. Está datado en el año 1434. En él podemos ver a un rico comerciante de seda de la época, el italiano Giovanni Arnolfini, junto a su esposa embarazada, Constanza Trente, quien había muerto un año antes de que Van Eyck pintara el cuadro, en su casa de Brujas, Bélgica. Ella aparece embarazada como símbolo de fecundidad, y es que el lienzo está lleno de símbolos, como el perro, que significa la fidelidad, o las sandalias que podemos apreciar a la izquierda, que son una representación de la riqueza de la época. Desde el año 1842 se encuentra en la National Gallery de Londres después de que en el año 1813 desapareciera del Palacio Real de Madrid. Número 11. Las Meninas. Obra de Diego Velázquez. Considerada una de las obras maestras de la pintura española de todos los tiempos, fue pintado por Velázquez en el año 1656. En ella, el maestro sevillano puso su mayor empeño para transmitir realidad y a la vez una compleja red de significados. Vemos a las servidoras de palacio, las meninas, atendiendo a la infanta Margarita, a los enanos Mari Bárbola y Nicolásito Pertusato, que asusa a un mastín, a la dama de honor doña Marcela de Ulloa, junto a un guardadamas, y, al fondo, tras la puerta, asoma José Nieto, aposentador. Y vemos al propio Velázquez, a la izquierda, reflexivo, en plena ejecución de un cuadro de los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, los padres de la infanta, que se reflejan en el espejo del fondo. Es un maravilloso ejercicio de perspectivas y de fuentes de luz, con detalles repartidos por todo el lienzo adelantándose en siglos a lo que sería la pintura moderna. ¿Cuáles son los límites entre la pintura y realidad? Número 12. Las señoritas de Avignon. Obra de Pablo Picasso. Pablo Picasso creó un nuevo género en la pintura, el cubismo, con esta magnífica obra del año 1907. Las señoritas de Avignon supone una ruptura radical con la composición y la perspectiva tradicional de la pintura y nos presenta 5 mujeres, 5 prostitutas barcelonesas de la calle Avinyó, donde abundaban los burdeles. La obra, que supuso todo un terremoto pictórico, se nutre de varias influencias: los bañistas de Cézanne, la visión del Apocalipsis de El Greco, las máscaras africanas del Museo del Trocadero de París y la escultura íbera. El espacio en el que se ubican las figuras parece proyectarse hacia adelante mientras que un bodegón de frutas reposa sobre una mesa que parece despegarse hacia arriba. La idea es romper con el realismo y apostar por planos angulares. En los primeros estudios de Picasso para la obra, la figura de la izquierda era un hombre, pero cambió el detalle al final. Número 13. La Gioconda. Obra de Leonardo da Vinci. Podría decirse de él que es el cuadro más famoso de la historia sobre la pintura, y por ello acudir al Louvre y deleitarse con la inquietante sonrisa de esta joven es casi misión imposible, por los miles de personas que la visitan diariamente. Sin embargo, vale la pena intentarlo para ver el retrato de Lisa Gherardini, pintado entre el año 1503 y el año 1519, esposa de Francesco del Giocondo. Esta es la versión más comúnmente creída, aunque otros expertos ponen en duda la identificación.
Incluso se ha dicho que era el propio Da Vinci travestido para apreciar la maravillosa técnica del sfumato. Se trata de aplicar varias capas suaves de pintura de forma delicada para que la figura tenga contornos imprecisos. La calidad de la obra reside en el verismo que transmite, su capacidad de evocar la psicología de la modelo e incluso las virtudes de la mujer en los pequeños detalles. Número 14. La joven de la perla. Obra de Johannes Vermeer. Algunos expertos han querido ver precisamente la influencia de la Mona Lisa en esta maravillosa obra pintada por Vermeer entre el año 1665 y el año 1667 de una modelo cuya identidad aún es desconocida. Aunque a diferencia del de Da Vinci no se trata de un retrato, sino de un tronie, el nombre que se daba en la Holanda del XVII a los cuadros en los que los pintores demostraban sus habilidades artísticas. La obra es sumamente enigmática y delicada y en ella podemos ver a una joven con turbante el magnético azul. Ultramar era uno de los colores más caros y cotizados de la época y con un enorme pendiente de perla, girando la cara como para querer decir algo al espectador, deslumbrando sobre el intenso fondo negro en el que se percibe una gran influencia de Caravaggio. Número 15. Guernica. Obra de Pablo Picasso. La serie de los desastres de la guerra y la concepción de arte como denuncia de Francisco de Goya fue una de las grandes influencias de Pablo Picasso para crear una de las máximas obras de arte de todos los tiempos, de esas que atrapan durante horas a un espectador ávido de descubrir todos los detalles de un cuadro de lectura sin fin. El artista malagueño quiso narrar el bombardeo del ejército alemán sobre la ciudad vasca de Guernica en el año 1937, con sus horrores, las madres escapando con sus hijos, soldados llorando, los escombros, los caballos huyendo ante el horror. Esta enorme obra de arte que mide casi 4 metros de alto por 8 metros de largo, fue compuesta para el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París del año 1937. Una maravillosa obra que encoge el corazón y que lamentablemente sigue más viva que nunca. Número 16. El Jardín de las Delicias. Obra de El Bosco. El rey Felipe II era un entusiasta de la obra de El Bosco y adquirió este tríptico para que decorara las paredes del monasterio del Escorial, donde permaneció hasta la Guerra Civil y ya en el año 1939 entró a formar parte de la colección del Prado. La obra se pintó entre el año 1500 y el año 1505 y cerrada representa el final del tercer día de la creación, con una tierra plana rodeada por agua y abundante vegetación, envuelta en una esfera translúcida. Al desplegarla, se convierte en un tríptico. El izquierdo representa el paraíso terrenal y la creación del ser humano, vemos a Dios, Adán y Eva. El central es una representación de la lujuria, y en ella vemos al mundo entregado al pecado, con figuras de fuerte contenido sexual y erótico. El de la derecha es finalmente el infierno o infierno musical porque comprobamos la enorme presencia de instrumentos musicales para torturar a los pecadores, culpables de todos los pecados capitales. Número 17. Noctámbulos. Obra de Edward Hopper. Otra obra increíble en la que el tiempo parece detenerse y en la que el espectador se sumerge en un ambiente de noche norteamericana, de Nueva York, de película negra, espiando casi a los personajes. El tiempo se ha detenido, parece que no pasan coches ni tampoco peatones. Pero en un café se reúnen algunos noctámbulos. Expertos ha querido significar la incomunicación, la tristeza y esa soledad. Número 18. Número 1A. Obra de Edward Palek.
Jackson Pollock es uno de los máximos representantes del expresionismo abstracto, uno de los primeros movimientos de vanguardia estadounidense. Esta obra fue pintada en el año 1948 bajo la técnica del goteo. A veces uso un cepillo, pero a menudo prefiero usar un palo. A veces vierto la pintura directamente de la lata. Me gusta usar una pintura líquida que gotea, explicaba. Para usar mejor esta técnica, no colocaba el lienzo en un caballete o en la pared, sino en el suelo. Fue también rompedor escogiendo números para designar sus obras porque, tal y como señaló al cabo de los años su esposa, la también artista Lee Krasner, los números son neutrales. Hacen que las personas vean una pintura por lo que es, pintura pura. Número 19. Impresión, Sol naciente. Obra de Claude Monet. Dicen que el arte moderno nació con esta maravillosa obra de Monet que, además, daría nombre a una nueva corriente artística, el impresionismo. Monet era un gran admirador de Turner, en cuya obra, El incendio del Parlamento, dicen que se inspiró para crear Impresión, Sol naciente, el año 1872. Con unas pinceladas libres y espontáneas, los bordes de las figuras y las formas desaparecían y la luz se convertía en la gran protagonista de la obra de arte. Los críticos no entendían nada. De hecho, la irónica crítica de uno de ellos, Louis Leroy, dio nombre al movimiento artístico. Al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión, desde luego produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina. Número 20. Capilla Sistina. Obra de Miguel Ángel. No hay lugar para las casualidades. La Capilla Sistina tiene exactamente las mismas dimensiones que el Templo de Salomón, tal y como se describió en el Antiguo Testamento. Pero a diferencia del edificio clásico, este se conserva y se puede visitar, si consigues soportar las colas y si no te importan los miles de personas que lo fotografían diariamente. Miguel Ángel realizó en la bóveda una de sus obras maestras, La creación de Adán, que supone la primera representación pictórica de Dios, un anciano musculoso y barbudo que está creando al ser humano con su dedo. En el frente de la capilla se encuentra otra maravillosa obra de arte, El juicio final, pintada 5 años después también por Miguel Ángel. Ojo, nunca perdamos de vista que él en realidad era escultor. En el centro vemos a Cristo, a su izquierda los que ascienden al cielo y a la derecha los condenados. Todo es muy caótico, dinámico y a la vez tremendamente equilibrado. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.